Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Debe ser que Donald Trump quiere romper con este dicho y él es quien pone los plazos, quien dice cuándo empieza y cuándo termina todo. ¿Cómo esperar el fin del conflicto con Irán cuando a cada minuto estás cambiando de idea? ¿Cómo fiarte de alguien que te dice que puedes negociar pero a la vez sentencia que te va a reducir a cenizas? Trump se ha postulado como una especie de prolongación de los designios de Dios en la tierra. Tenemos mucho tiempo. ¿Saben qué? Tenemos un día. En el calendario de Trump, ¿saben lo que es un día? Es una eternidad. Caray, que me regalen ese calendario a mí, ¿no? Para fin de año, ¿no? ¿Se dan cuenta de que estamos ante una persona que se cree que está en disposición de decir si interviene o no en un país, si lo invade o no? Porque lo que yo pienso es que Trump está contra la espada y la pared. Una intervención militar terrestre, que es algo que él siempre ha rechazado o al menos ha dicho que estaba en contra de hacerlo en cualquier parte del mundo, después vamos a ver sí o no, es lo único que le puede salvar de cara a su electorado quizá, o en un momento en el que los mercados están apretando, pero no es él quien impone los tiempos. ¿En qué quedamos? Bienvenidos al Zoom. Hoy tenemos ante nosotros al hombre que cree que maneja todos los tiempos, los relojes, al que cree que puede poner una fecha a todo, al que piensa que nos puede hacer creer que todo se hace a su antojo, pero que se está dando cuenta que con Irán está pinchando en hueso. Empezamos. Mediante la presente declaración, dejo constancia de que pongo en una pausa de 10 días el periodo de destrucción de instalaciones energéticas hasta el lunes 6 de abril del 2026. A mí se me escapan los tiempos. Estamos ante negociaciones, si no, Trump nos está sacando un nuevo conejo de la chistera, porque lo que yo pienso es que estos anuncios, prórrogas, lo que hacen es mostrar debilidad. Que dices que hay que reabrir el estrecho de Hormuz, pero ese estrecho ya estaba abierto, ¿no? Antes de la agresión de Estados Unidos y de Israel. Entonces, ¿en qué estamos quedando en todo esto, ¿no? El gobierno de Donald Trump, del republicano, está dando más señales de debilidad, de dudas, que de certezas. Un día dice que Irán está derrotado, otro que si es posible que por favor que no ataquen porque ya están perdidos. ¿Por qué responden? Otro que estaba pensando en una intervención terrestre, pero después se desdicen. Y yo no sé ustedes, pero yo pienso que ni ellos mismos se están aclarando. Lo que sí que tengo nítido, claro, es que Estados Unidos quisiera llevar a cabo quizá una intervención militar en suelo iraní y debería pensárselo dos veces, quizá porque los gastos que está teniendo superan esas grandes expectativas en las que alardeaba Donald Trump de tener municiones para esas guerras eternas, ¿no? Y me gustaría enseñárselo con algunos datos para que se quede a las claras de qué forma aquellos que proclaman que son los reyes del mundo y que disponen reservas increíbles están quedando vendidos por su propio relato. Miren, según un portal británico especializado, como están viendo en materia militar, se rubrica que solo en 16 días, y ya llevamos muchos más, de esta operación Furia Épica se han gastado unos 575 Tomahawk. Ahí es nada, teniendo en cuenta que la producción anual de ese armamento es de 90 al año, así que ya pueden echar la cuenta. Vamos a mirar otro tipo de proyectiles. Lo que tienen aquí en pantalla, la producción anual de este tipo de armamento de Estados Unidos es de 860 y se han gastado en solo esos 16 días unos 912. Y ya si hablamos de interceptores Patriot, bueno, el gasto de la coalición en estos mismos días de guerra casi ha triplicado la producción anual. Y yo empiezo a echar cuentas y a mí no me salen. Si llevamos 28 días de conflicto, vamos a calcular si esto le sale rentable o no a Estados Unidos, porque yo no lo estoy viendo por ninguna parte. Entonces, ante estas pérdidas, ante las presiones de los mercados, ante las presiones sociales, las políticas que tiene Donald Trump, pues a mí me parece que solo le queda darse más tiempo a sí mismo. Se pone prórrogas, periodos, y quizá preparar esa incursión terrestre de la que vamos a hablar, que desde mi punto de vista se podría vender como la única salvación que tiene Donald Trump. Pero esta es una vía muy, muy peligrosa. Concentrar tropas no es lo mismo que desplegarlas. No hemos desplegado tropas. No creo que esa sea la intención, pero creo que Irán debería estar atento a la concentración de tropas y tomar nota. Ni ellos lo saben. Acumular soldados, desplegarlos. Es que no se aclaran ni ellos. ¿Realmente creen ustedes que Donald Trump será capaz de llevar a cabo esa incursión terrestre? Nos lo pueden responder en nuestras redes sociales. ¿Se le están agotando sus propios tiempos? ¿Está forzando una situación ante el calendario que le dice que ya no será el todopoderoso?
Y yo les estoy preguntando estas cosas porque pisar territorio iraní podría ser una condena y nos podría traer recuerdos infaustos que vivió Estados Unidos en otros escenarios. Hola, Irán, por ejemplo. ¿Cómo reaccionaría hoy en día la sociedad estadounidense al ver que una gran cantidad de soldados regresa pero en ataúdes? Trump el ludópata, ¿se juega todas sus cartas desplegando tropas? Adelante. En Irán, una apuesta así históricamente ha acabado de una sola manera, con soldados en la tumba. Nada de llantos en el casino. Pues como vemos, Irán no va de farol, así que ya veremos qué es lo que está sucediendo. Ya saben que estamos en las redes sociales, estamos muy activos en nuestro canal de Telegram, lo tienen aquí con el código QR, pueden responder a nuestros posts. Si quieren, por ejemplo, seguirnos o al programa o a mí en nuestra plataforma de X, ya lo saben, también a través de este código QR. Y dicen, oye Javi, se nos ha perdido un programa del Zoom Plus. No hay ningún problema. Entramos en la página de RT en español, vamos a la sección de programas y ahí estamos. Así que no hay ninguna excusa para decir que se han perdido alguno de nuestros episodios. Ahora sí vamos al debate y vamos al análisis, que tenemos mucha miga y mucho de lo que hablar. Vengan conmigo. Bueno, vamos a hablar y a desmenuzar un poco todo lo que tenemos por delante, porque la verdad es que hay bastante especulación. Tengo el placer de poder hablar con Sebastián Salgado, periodista y analista internacional, y con Martín Martinelli, profesor de Historia y analista político. Sebastián, Martín, muchísimas gracias por estar conmigo. Sebastián, empiezo por ti. ¿Tú crees y ves factible una intervención militar de Estados Unidos? Porque estamos viendo que ni ellos se aclaran. ¿Acumulación de tropas? Sí, no. ¿Cómo lo ves? Hola Javier, un gusto saludarte nuevamente acá en el Zoom. Yo creo que es lo que la República Islámica está esperando. Irán lo está esperando con más de 1 millón de efectivos dispuestos a defender su propio territorio, y Estados Unidos dice que está reagrupando a tal vez 25.000 efectivos nuevamente después del descalabro de sus 17 bases militares que rodeaban la República Islámica en los países del Consejo de Seguridad del Golfo, que han sido devastados y que vemos en este momento a los militares estadounidenses escondiéndose en hoteles de civiles particulares para que no les alcance el fuego de la República Islámica. Yo creo que ni ellos mismos creen en esa posibilidad, pero es una manera de mantener alto el relato que ellos habían iniciado, primero enviando el portaaviones Lincoln, que tuvo que regresar. Irán dice que lo impactó 4 veces, y ahora vemos un supuesto avance del portaaviones Ford que, según los propios videos que muestra la tripulación que está ahí dentro, primero tuvo que regresar a Grecia porque tenían un problema fuerte vinculado a las cloacas de sus sanitarios, y luego un incendio que duró más de un día. Pareciera que los efectivos de Estados Unidos no están dispuestos a volver, como vos decís, Javier, en ataúdes, y mucho menos por una guerra que defiende los intereses de Israel. Me gustaría, Martín, en caso de que hubiera esa intervención, y rectifico en este caso de Estados Unidos, ¿esto qué impacto tendría? Porque todo el mundo está mirando la isla de Hark, estamos viendo otros enclaves estratégicos. Esto podría, sin duda alguna, poner en jaque a todo el comercio o a gran parte del comercio internacional. Sí, ese escenario creo que complicaría aún más las cuestiones, porque la estrategia de esta guerra, tanto de Israel como de Estados Unidos, es bombardear desde los aviones y, llegado el caso, queriendo lanzar paracaidistas o tomar esta isla que se sabe que es estratégica porque es un punto petrolífero neurálgico para Irán, lo que quiere hacer es mostrar un cierto poderío de intervención en el estrecho de Hormuz, y que lo puede mantener abierto, y se nota y se sabe que esa es la llave maestra que tiene Irán en estos momentos, que es bloquear ese estrecho, incluso amenazar con bloquear el estrecho de Bab el-Mandeb a través de Ansarollah, los llamados hutíes, porque de esa manera cerraría el comercio internacional, cerraría las exportaciones de petróleo, y eso haría que haya una posibilidad de recesión global, pero el impacto mayor en Estados Unidos sería una inflación a la que no están acostumbrados, y también tenemos que ver la especulación política que hay al interior de Estados Unidos, donde ya viene perdiendo en ciertas elecciones Donald Trump, y se está avisorando para noviembre también que ya puede haber una derrota, por lo cual
hay un montón de especulaciones alrededor y creo que sería una muestra más de que la estrategia de la avanzada israelí-estadounidense es más Martín, confusa. Sí. te quería preguntar, yo tengo ahora mismo aquí el reloj en la mano y yo no sé si Donald Trump está midiendo bien sus tiempos. Es decir, de repente pone prórrogas hasta el día 6 de abril, 48 horas, vamos a dinamitar todo lo que hay, etcétera, etcétera. ¿Donald Trump está jugando bien sus tiempos o se está reinventando a sí mismo e intentando ganar ese tiempo? Yo creo que hay un rediseño de la estrategia que es fallida, que se mostró así porque, por el contrario, en el caso de Irán, mostró una estrategia de mosaico con lanzamiento primero de misiles más antiguos, más de menor calidad, para infringir una derrota estratégica en el Ujú. sentido de que acabar con los misiles, con la diferencia de gasto que tenían en los misiles Patriot y en los misiles de defensa, incluso en la cúpula de defensa de Israel, por lo cual lo que está tratando de hacer es mostrar una narrativa de que está venciendo en la guerra y eso se ve sobre todo en Claro, el contraste que hay es entre que, los 15 puntos que pide Estados Unidos y los 6 que pide claro, Irán. es que a mí esto todo me choca, Sebastián. Por un lado estamos hablando de, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es dar una especie de prórroga como si fuera un salvavidas, ¿no? A Irán. Y yo creo que quien tiene la sartén por el mango ahora mismo es Teherán. Hemos mostrado en esta gráfica de qué manera se está desgastando Estados Unidos. Y yo creo que está enseñando las costuras, está enseñando la vulnerabilidad que tiene ahora mismo Estados Unidos. Por eso se intenta ganar el relato, pero ni en eso están ganando, ¿no, Sebastián? Creo, Javier, además que se evidencia de que Donald Trump no está tomando las decisiones en soledad. Hay una serie de factores que son los que lo impulsaron al gobierno de los Estados Unidos, que están presionando sobre él en tomas de decisiones en donde el mundo de las corporaciones también tiene muchas dudas sobre la efectividad de su estrategia militar sobre la República Islámica. Ha pasado apenas un mes ahora que estamos hablando y evidentemente las acciones que él está tomando son más de carácter discursivo para tratar de mantener aplacados a los mercados, pero en la realidad es la República Islámica la que está diciendo nosotros no estamos teniendo ningún diálogo con el gobierno de los Estados Unidos y nuestras acciones defensivas ante esta guerra impuesta desde el día 28 de febrero van a continuar. No, pero es que tú fíjate, es que Donald Trump lo que cree es que, desde mi punto de vista, está intentando manejar un poco los mercados, que, como se suele decir en España, cada vez que habla sube el pan, ¿no? Suben los mercados, baja el galón en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que al final se atrapa antes a un mentiroso que a un cojo, como se suele decir. Yo no sé si esta retórica, Sebastián, le va a seguir funcionando a Donald Trump, porque se le está agotando el propio tiempo que él se está autoimponiendo. Es que al mismo tiempo él está como queriendo salir de esta estructura en la cual él mismo se introdujo y tratando de dar a entender como que hay otras agendas más importantes que la guerra contra Irán y a partir de eso está imponiendo algunas acciones, incluso vinculadas a las próximas elecciones del mes de noviembre. Trump ha caído en su propia trampa discursiva, esto le ha quitado absoluta legitimidad en las estrategias militares y se ve de manera muy práctica y contundente también dentro de la Palestina ocupada, dentro de Israel, donde evidentemente las alarmas ahí no dejan de sonar. Las Martín. militares ni las políticas tampoco. Martín, nos habías dicho un poco cuál podría ser esta encerrona, este candado en el que se podría meter si hubiera una incursión terrestre por parte de Estados Unidos. Yo creo que a nivel logístico Estados Unidos ahora mismo no estaría en disposición de poder hacerlo, o al menos esos puntos estratégicos. Pero es que ya no es que se generara un colapso a nivel mundial, es que para Estados Unidos el realizar esto, aunque digan, no, nosotros el estrecho de Hormuz no nos interesa, esto implica un daño grande a Estados Unidos. Inflación, gasolina, etcétera, etcétera. Por supuesto, porque hay una clave que es tripartita, que es la clave financiera, porque Estados Unidos depende del petrodólar y por eso la estrategia de Irán fue golpear tanto las bases militares de los países del Consejo de Cooperación del Golfo
como también infringir una derrota sobre las relaciones comerciales que tiene, y hay una amenaza de que los países de cooperación del Golfo pueden retirar 5 billones de dólares de las cuentas y de los bonos de Estados Unidos, por lo cual tiene que manejarse con mucho cuidado. Ahora hay una amenaza de que Arabia Saudita o Emiratos Árabes podrían involucrarse en la guerra, pero Irán tiene planificados una serie de escenarios y por eso dice, nosotros los estamos esperando en la isla de Kark si ellos invaden, porque al parecer tiene planificada esta Martín, guerra desde hace por lo menos 20 años. Martín, ¿qué implicaría que uno de estos países del Golfo Pérsico, alguna de estas monarquías, se implicara en un operativo terrestre o de cualquier índole por parte de Estados Unidos? Porque hemos visto que de momento todos temblan gaitas, ¿no? De momento todo el mundo como una especie de medianía. Pero ¿qué supondría que un país apostara por esta intervención? Al parecer, Irán está mucho más preparado que cualquiera de los países de la región, porque ellos se amparaban en el apoyo militar de Estados Unidos, que ya se vio cómo está caducando, cómo está debilitado, porque uno de los puntos principales de los que pide Irán es que expulsar a Estados Unidos del Golfo, y estas petromonarquías están muy debilitadas, no tienen una defensa consolidada, e Irán está mucho más preparado en todo sentido porque tiene todavía bases misilísticas escondidas por diferentes partes de su territorio, Ujú. y eso hace que tenga una ventaja tanto estratégica como una ventaja de preparación de que estas petromonarquías no están dispuestas a tener ese enfrentamiento, sino lo que hacen es cubrirse por el lado de Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, con Irán, con Israel o con Estados Unidos. Yo vuelvo a mirar otra vez al reloj, Sebastián. Me vuelvo a mirar otra vez al reloj y digo, bueno, el 6 de abril se termina el ultimátum. Y si no sucede nada, y si seguimos hasta entonces como aquí, ¿qué escenario vamos a tener delante? Porque sería una derrota estratégica de Donald Trump. ¿O es que nos vamos a inventar otro tiempo? ¿Vamos a decir que va a haber más días? ¿Cómo lo vamos a tener? Bueno, yo creo que Donald Trump también podría llegar a intentar alguna especie de retirada diplomática, tratando de dar a entender de manera discursiva, como lo hizo el año pasado en lo que se llama la Guerra de los 12 días, de generar alguna acción militar de bombardeo y que a partir de eso diga, bueno, ahora ya nos retiramos y hemos vencido en este contexto. Lo cierto es que Irán tiene una respuesta que todavía no ha puesto sobre el escenario militar en el terreno específico de su propia geografía. Y la isla de Hark, si bien puede ser atacada, y como ustedes saben, desde ahí sale el 90% del petróleo que Irán exporta, no puede ser ocupada. En días pasadas, Irán ha atacado incluso la isla Diego García a 4.000 kilómetros de distancia en el Océano Índico, una isla tomada por el Imperio Británico donde hay aviones bombarderos estadounidenses. Ellos dicen que han logrado detener a los misiles, deben haber sido los Kormanshar o los Jalil, que tienen capacidad de hasta 4.000 kilómetros con combustible sólido. Y a partir de eso, Irán también da una muestra de su músculo militar. Dice, ¿cómo se les va a ocurrir intentar hablar de ocupar esta isla que es parte de nuestro territorio si nosotros los estamos atacando a 4.000 kilómetros de acá? Yo no soy un experto militar. Yo no soy un experto militar, pero nos documentamos de todo esto en el programa. ¿Cómo logísticamente tú vas a intentar mantener esa ocupación, Martín, de este tipo de isla? ¿Cómo logísticamente vas a intentar nutrir a todas las tropas que vas a tener ahí y de qué manera la vas a tener, digamos, confiscada? Porque por un lado ha dicho, bueno, la vamos a destruir, pero por otro nos la vamos a quedar. ¿En qué quedamos? ¿Blanco, negro, sí, no? Es que todo es una especie de improvisación. Sí, lo que parece es que es un manotazo de ahogado por parte de la estrategia estadounidense para esta guerra, porque no se esperaban esta respuesta de Irán, pensaban que iban a decapitar el régimen y que iba el gobierno iraní y que iba de esa manera a haber un cambio al interior de Irán. Eso no fue así en ese momento, sino que esto también estaba programado y planificado por la estructura de reemplazo de los líderes iraníes. Y lo que pasa con esta isla en particular es como que Irán está esperando que ellos
vayan hacia esa isla porque está preparado para defenderla, está Es que si te das enfrente cuenta, de sus costas. Martín, si te das cuenta, los vídeos incluso que publica los militares iraníes, etcétera, etcétera, es que van sobrados. Os estamos esperando, vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí, ¿no? Es que esto puede ser una encerrona para Estados Unidos. Y hablábamos un poco del tema de Vietnam, pero vamos a querer, o va a querer Donald Trump tener su propio Vietnam, Martín. Me parece que se asemeja en varios aspectos a lo que sucedió en Vietnam porque es una guerra de desgaste, una guerra simétrica porque el poderío de Estados Unidos es notable, pero ese poderío no se traduce en ganar guerras, sino que ha quedado empantanado en Irak y Afganistán, no ha conseguido sus objetivos y al no conseguir esos objetivos políticos y estratégicos que tiene, esto puede convertirse en un boomerang porque está en foco la cuestión del petrodólar que sostienen esas petromonarquías al intercambiar petróleo por dólares y ese paso que pide Irán de pasar al petroyuan o que haya intercambios en otras monedas, pero sobre todo a las embarcaciones que transportan petróleo, a los buques petroleros a partir del yuan, eso haría cambiar el Pentágono, Wall Street y una crisis financiera en Estados Unidos que sería garrafal. Nos ha mostrado nuestro director a Donald Trump prácticamente como si pareciera Moisés, que abría las aguas, ¿no?, para pasar pie enjuto, ¿no? Como se solía decir, ¿no?, y como se dice en la Biblia. Y yo de nuevo vuelvo a plantear, Sebastián, para mí el tiempo se le está acabando a Donald Trump. Yo no sé si estamos ante el principio del fin de lo que puede ser, porque es que ni tan siquiera dentro de su partido saben los planes que puede tener. Estamos en una improvisación constante y la situación que se nos puede plantear ahora mismo con el estrecho de Hormuz, con una incursión, porque nadie dice invasión terrestre, etcétera, etcétera, nos puede dibujar un panorama muy, muy volátil. Incluso el propio presidente Putin decía, cuidado que no sabemos las consecuencias que puede traer esto, ¿eh? Es que en términos bíblicos, como lo está mostrando Javier, podríamos decir que Estados Unidos e Israel están creando su propio apocalipsis. En ese sentido, hay que recordar que la estrategia del anglosionismo hace un mes fue generar un cambio de gobierno en Irán. Ellos creían que en esa conjunción de los mujahidines, este grupo terrorista, los mujahidines del MKO, a cargo de Miriam Rajab, y el hijo del Shah Reza Pahlavi, tenían gente preparada dentro de Irán para que tomara el gobierno, a los cuales el propio Netanyahu les dio un mensaje por televisión el día que martirizaron al ayatollah Khamenei y que generaron este infanticidio de 168 niñas, del cual se está hablando en este momento del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ellos prepararon una estrategia política de un cambio de gobierno, pero nunca prepararon una estrategia militar a largo plazo. Esta es la cuestión. Y a mí me parece que hablar de plazos, cuando Trump dice ¿cuánto dura un día en la vida de Trump? Bueno, puede durar eternamente, que es con lo que hemos empezado, ¿no? ¿Cuáles son los tiempos de Trump? Bueno, pues los tiempos de Trump a lo mejor se están agotando y sobre todo que Irán está haciendo que este desgaste esté desgastando mucho más a este gobierno. Veremos qué sucede en noviembre, aunque yo creo que tenemos algo más próximo a la vuelta de la esquina, porque en este 6 de abril veremos a ver si esta prórroga va a llegar sí o no. Martín, Sebastián, muchísimas gracias de verdad por haber estado conmigo. Os mando un abrazo fortísimo y espero volver a contar con vosotros. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, termino el programa de hoy con algunos pensamientos, si me permiten, que me vienen a la cabeza. En primer lugar, Estados Unidos no está en posición de elegir ni de disponer nada. Irán le está poniendo entre la espada y la pared, como decíamos al principio. Irán está fuerte en esta presión múltiple porque creo que Estados Unidos ha calculado mal los tiempos y mal sus fuerzas. Por mucho que nos intenten vender desde Estados Unidos, estamos ganando, somos los mejores, estamos haciendo incluso un favor al mundo, todos deberían contribuir. Cada vez su relato cae más. No se sostiene, no hay sustento. Estados Unidos no puede ahora mismo empezar un conflicto a largo plazo porque se hipotecaría y no tiene esa potencialidad, porque estaría besando el piso, como decía Muhammad Ali, el boxeador, porque realmente lo que tiene hoy es una derrota en toda regla. Hablar de treguas, de puntos que acordar con alguien que está luchando por una supervivencia es realmente no saber
dónde te has metido. E Irán sabe dónde está. Nosotros nos marchamos, ya saben dónde estoy. Escríbanme. Chao.